Un caluroso y afectuoso saludo para ti que estás en sintonía con este espacio hermoso diseñado para que juntos, ustedes y nosotros, podamos crecer espiritualmente. Sabemos que enfrentamos días difíciles, sabemos que estamos viviendo tiempos muy especiales en los que somos testigos presenciales del cumplimiento de las profecías, del cumplimiento de todas aquellas cosas que anunciaban durante tantos y tantos años y que hoy las hemos visto cumplirse delante de nuestros ojos. Son tiempos también que demandan de nosotros más consagración, demandan de nosotros más estudio de la palabra, más oración, más comunión con nuestro Dios y sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, demanda de nosotros una total confianza, seguridad en nuestro Señor. Vamos a irnos directamente a la palabra de Dios, que es fuente de sabiduría, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y allí vamos a dirigirnos hasta el Evangelio de Marcos capítulo 4. Ahí en Marcos capítulo 4 vamos a encontrar una serie de parábolas que nuestro Señor Jesucristo le comentaba, le expresaba a sus discípulos, pero también a muchas personas que se iban añadiendo para escuchar de su sabiduría. Nosotros vamos a leer ahora el primer versículo de Marcos 4 como una introducción para que podamos ubicarnos un poco en el momento en el que nuestro Señor se encuentra allí, dice la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Quiere decir que ya lo había hecho antes. Seguramente lo había hecho varias veces antes, porque si la palabra nos dice que otra vez, es porque ya había sucedido. Dice que se reunió allí alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ya podemos hacernos una idea, ubicarnos en la situación en la que se encontraban ellos. Estaba Jesús junto con sus discípulos, conversando con ellos, hablándoles en parábolas como él acostumbraba a hacer. Y para aquellos que no lo recuerdan o no lo saben, les digo que les comento que la parábola es una historia llena de símbolos, pero que es una historia a la cual se le puede sacar una gran enseñanza. El Señor acostumbraba a hablarle así a sus discípulos y también a las personas que le escuchaban, y como él también dice en su palabra, para el que tenga oídos que entienda, y se refiere a oídos espirituales. Ese día había sido un día muy laborioso para nuestro Señor, porque había expresado mucha sabiduría, le había dado mucho ánimo, le había dado mucha luz, tanto a sus discípulos como a sus oyentes. Nos vamos a concentrar ahora al final de ese día. Vamos a irnos entonces al versículo 35 para ver allí qué sucedió al finalizar el día. Ya él había conversado con ellos desde la barca, les había expresado, según registra este evangelio, había expresado 4 diferentes parábolas en las cuales le había dado diferentes enseñanzas también, pero en este momento ya el día había pasado y había llegado la noche. Agotados de tanto trabajar, agotados de tanto enseñar y sus discípulos de acompañarlos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo les sugiere, les anima a que pasen al otro lado del mar de Galilea. Y dice el versículo 36 que despidieron a la multitud. Dice también que le tomaron como estaba en la barca y había también allí junto con esa barca otras barcas. Continúa la palabra de Dios diciéndonos que se levantó una gran tempestad del viento y echaban las olas, o sea, las olas subían hasta la barca, de tal manera que ya aquella barca se anegaba. Déjenme decirle, mis queridos amigos, que esas tempestades eran muy conocidas allí. Ese mar de Galilea se caracterizaba porque
de un momento para otro se levantaba una tempestad. Pero eran tempestades terribles, a las cuales tanto los pescadores como las demás personas que habitaban aquella zona le tenían mucho respeto y le temían. Pues eso sucedió. Los discípulos, nuestro Señor Jesús, en la barca, y de momento se desata una de esas grandes tempestades. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús, tu Señor Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado, mira que perecemos. Nota que los discípulos que estaban con él, que habían pasado tiempo con él, que eran sus amigos, eran sus alumnos, en un momento crucial, en ese momento específicamente, en los que ellos sienten esos fuertes vientos, en los que ven cómo las olas del mar se levantan furiosas contra ellos reaccionan con una actitud de miedo, porque es humano sentir miedo. Y acuden a él y le dicen: no tienes cuidado, perecemos. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Jesús, dice la palabra de Dios, que se levantó y reprendió el viento, diciéndole al mar, hablándole directamente a ese mar furioso y embravecido: calla, enmudece. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué creen ustedes que sucedió? Dice la palabra de Dios: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En otras palabras, la tormenta se disipó, los vientos se calmaron, el mar volvió a su estado original, ya no estaba más furioso, ya las olas no amenazaban de muerte a los discípulos. Pero el Señor Jesús no se quedó tan solo ahí, sino que les dijo: ¿por qué se amedrentaron? ¿Cómo no tienes fe? ¿Acaso ustedes no tienen fe?, le dijo el Señor. Otras versiones dicen: hombres de poca fe. Dice el versículo 41. Entonces, cuando los discípulos vieron aquel grande milagro y escucharon la voz apacible pero firme y segura de Jesús, dice la palabra de Dios que entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y usted puede estar pensando ahora en este momento: pero ¿cómo ellos se van a preguntar quién es este? Si ellos eran sus seguidores, ellos eran sus discípulos, ellos habían sido testigos de milagros anteriores. Pero sin embargo, a sus corazones y a sus mentes les subió esa inquietud. Les subió esa interrogante, una interrogante que los llevaría a reflexionar profundamente y a abrir sus ojos espirituales para darse cuenta que aquel que estaba allí en la barca, tranquilo y dormido a pesar de la tempestad, era el Señor que podía calmar el mar y el viento. En este día, mi querido amigo que tú me estás escuchando, tal vez en algún momento de tu vida también te has hecho esa pregunta: ¿quién es ese Jesús del que tanto me hablan? ¿Será que acaso ese Jesús tiene poderes sobrehumanos, sobrenaturales para calmar mi tormenta? Yo no sé cuál es tu tormenta, pero Dios sí la sabe. Jesús conoce tu corazón y Él sabe por el momento en el que tú hoy estás pasando, el momento que tú hoy estás viviendo. Él lo sabe. Él sabe tu sufrir, Él sabe tu indecisión, Él conoce tus luchas internas. Él sabe perfectamente que quieres hacer lo bueno y lo agradable, pero que todavía no lo logras. Él sabe que en medio de estos días terribles que vivimos, llámese coronavirus que nos amenaza, que tantas vidas se ha llevado de seres amados,
de amistades, de familiares que hemos visto en peligro, y que algunos han fallecido y otros, gracias a Dios, se han recuperado. Llámese pérdida de empleo, llámese familia quebrantada, llámese enfermedad del alma. La buena noticia que quiero compartir contigo es que Jesús conoce cuál es tu tormenta. Y que así mismo como esa noche, Él se levantó tranquilo, apacible y seguro y mandó al viento y al mar que se calmaran y ellos obedecieron. Hoy también el Señor puede decirle a tu tormenta, cálmate, desaparece, y esa tormenta le obedecerá. Quiero decirte, mi querido amigo, que no hay virus que pueda ser más fuerte que nuestro Señor Jesús. No hay enfermedad, no hay situación de la vida que pueda ser más fuerte, que pueda vencerte si tú te aferras de Jesús. Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y lo será por siempre. Estos tiempos que vivimos deben suceder, deben ocurrir. Lo encontramos ahí mismo en la palabra de Dios. En el Evangelio, Mateo 24, encontramos todo lo que ha de acontecer antes de que el Hijo del Hombre venga a la tierra. Y se mencionan las pestes, se mencionan las enfermedades, se mencionan las irregularidades de las personas corriendo de aquí para allá, sin cesar, sin tener tranquilidad en el alma. Se mencionan los grandes terremotos, los cambios climatológicos, todo lo menciona el Señor. Pero yo quiero que tú te quedes hoy con la convicción de que aunque todo esto tenga que ocurrir, para que entonces Él venga, si tú te aferras a Él, tú y yo somos más que triunfadores. Entrégale a Jesús tus cargas, entrégale a Jesús tus congojas, entrégale a Él tus ansiedades, tus miedos, tus pánicos, entrégale a Jesús tus desilusiones y verás cómo Él transforma tu vida y te da paz en medio de la tormenta. Ahora te voy a pedir que si tú quieres aceptarlo como tu Salvador, si tú quieres estar listo y preparado o lista y preparada para ese día que es ya, porque Cristo muy pronto vendrá y vendrá a buscar a su pueblo, a los que hayan hecho pacto con Él, a los que le hayan obedecido, a los que hayan caminado con Él por donde quiera que Él va. Tal vez tú me digas, no, si yo llevo 20 años en la iglesia, yo estoy bautizado, yo nací en el Evangelio. Eso no importa, eso no define. Hoy necesitas hacer un pacto nuevo con Dios. Hoy necesitas entregarle tu corazón nuevamente a Él y ponerte a cuentas con Él. También puede ser que le esté hablando a una persona que no acaba de decidir su vida espiritual, que le han hablado por tiempos, por años, y siempre ha puesto una excusa. Oh, quizás después, más adelante, primero tengo que arreglar esto o tengo que arreglar aquello. Hoy vengo a decirte, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que hoy es tu día de salvación. Entrégale tu corazón a Él para que puedas ser triunfador, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Voy a orar en este momento y voy a orar para que tú decidas por Cristo, para que tú confíes en Él, para que tú sepas y tengas la certeza de que Jesús, aquel que calmó la tempestad en el mar de Galilea, es el mismo que quiere hoy calmar la tempestad de tu vida. Oremos. Amantísimo y buen Dios, Padre eterno, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir juntos en armonía. Gracias, Señor, por esta hermosa programación y también porque podemos estudiar tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos aquellos que lo aceptemos como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, porque dejaste en tu palabra esta bella historia en la que Jesús calma la tempestad. Sabemos, Señor, que también Él puede calmar la nuestra. Oro por aquellas personas que todavía no deciden por Cristo, para que no posterguen más y para que se entreguen de corazón, le obedezcan y se preparen para el pronto regreso de Él. Ayúdanos a estar todos listos, completamente listos, que cuando llegue el momento del sellamiento podamos recibir
tu señal de aprobación en la frente y podamos ver a nuestro Salvador regresar e irnos a morar con Él por la eternidad. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Y es en el nombre precioso de Jesucristo que oramos. Amén.